Capítulo 4. Cosas ocultas. Los monstruos invadieron el bosque en su camino para destruir la capital de Minogra. Su avance fue todo menos rápido. Como un ejército compuesto por criaturas que normalmente no trabajan juntas, sus movimientos eran incohesivos, y el terreno complicado y lleno de baches impidió aún más su velocidad. Solo los demonios al servicio de Flamín entendieron correctamente su tarea y, aunque no estaban acostumbrados, se esforzaron por tomar el mando de los monstruos. El gran jefe seguro nos dio una orden difícil diciendo que no podemos quemar el bosque. Gruñó un demonio armado con una espada ancha llamada Flame Knight, su cabello rojo llameante ondeando en el viento sobre su túnica roja igualmente ardiente. Un hombre con exactamente la misma apariencia asintió junto con suspiros de quejas. Este hombre empuñaba un bastón con incrustaciones de joyas y era un demonio de tipo mágico conocido como Flame Mage. Los dos demonios dieron órdenes a los monstruos serpenteantes mientras se quejaban del ritmo lento y se frustraban con el bosque densamente cubierto. Sería un paseo por el parque en llamas si lo quemáramos. Así es como siempre lo hemos hecho, entonces... ¿por qué está haciendo las cosas más complicadas de lo que deben ser esta vez? Flamín había preparado alrededor de 1000 soldados para capturar la ciudad dentro de estos extraños bosques. Una de las razones por las que había mantenido pequeño a su ejército invasor era que la ciudad que habían descubierto dentro no era mucho más grande que un pueblo, pero la razón principal era que temía que sus fuerzas quedaran expuestas. Dijo que no quiere que lo descubran. Quiero decir, a nuestro jefe siempre le ha gustado escabullirse en la oscuridad. Probablemente también tenga un plan engañoso esta vez. Te asarás si le dices eso en la cara, ¿sabes? Es por eso que lo digo cuando él no está, sábelo todo. Después de mirar por encima del hombro a los monstruos poco inteligentes, en su mayoría duendes, orcos y similares, que caminaban detrás de ellos, Flame Knight se volvió hacia su compañero. Su jefe, el general ardiente Flamín de los 4 generales del Señor de los Demonios, era un hombre astuto y despiadado. Si eso no fuera suficientemente malo, era un jefe difícil de complacer y de mal genio. Si bien los demonios eran demasiado talentosos para ser eliminados fácilmente, aún necesitaban andar con cuidado para no ganarse su ira. Soportaban mucho estrés al pisar hielo delgado a su alrededor todos los días. Ser capaces de lanzar sus quejas de un lado a otro sin el respirar por la espalda de esta manera era su forma de aliviar el estrés. Aunque su jefe no era la única razón de su estrés esta vez. Sé que nos dijo que no lo incendiáramos, pero es un bosque terriblemente espeluznante. No podría encontrar un bosque tan venenoso en casa, incluso si lo intentaste, y eso es decir algo. Ellos no lo sabían, pero sus tropas ya habían invadido el territorio bajo la influencia de Minogra. En otras palabras, el escenario a su alrededor había cambiado de las tierras malditas a un terreno maldito más vicioso creado por la mera presencia de Minogra. Las flores rezumaban líquidos con un sorprendente color y el miasma denso colgaban densamente sobre toda el área. Los demonios no se vieron afectados por el miasma, pero incluso con su mentalidad como demonios, todavía encontraban su entorno grotesco y extraño. Sí, no es algo que veas todos los días. El jefe dijo que hay un enemigo que podría interponerse en el camino del señor demonio más adelante, pero ¿qué clase de bestias son? Bueno, no son ningún héroe, eso es seguro. Ajá. ¿Puedes decir eso de nuevo? Una risa seca resonó a través de las tierras malditas, ganando miradas curiosas de los monstruos de bajo nivel que vigilaban su entorno. Un silencio inquietante siguió a su risa, y los 2 demonios intercambiaron miradas en silencio. Estaba estrictamente prohibido mencionar al héroe dentro del ejército del señor demonio. El castigo severo era inevitable incluso si se mencionaba con intenciones inocentes, por lo que solo una persona increíblemente temeraria o alguien con un motivo oculto pronunciaría ese nombre en broma. Con esa broma, determinaría si su compañero era digno de escuchar la traicionera historia que estaba a punto de contar, y parecía que Flame Mage había pasado la prueba. ¿Sabías que vos va a traicionar al señor demonio? Vamos, amigo, ¿qué te pasa? Eso es demasiado, incluso para una broma. Realmente morirás quemado si el jefe escucha eso. Hay una gran posibilidad de que no haya obtenido el permiso del señor demonio para comenzar esta pequeña guerra. Vaya, eso es audaz. Flame Mage estaba más sorprendido por lo que dijo Flame Knight de lo que había pensado. Esperaba que Flame Knight revelara algún gran secreto por la forma en que había probado las aguas primero,
pero hablar de traicionar al Demon Lord estaba en un nivel completamente diferente. Hasta donde él sabía, el ejército del señor demonio tenía una unidad sólida como una roca, e incluso el astuto y despiadado Flamín era leal a su causa. En lugar de pensar que había escuchado algo que no debería haber escuchado, estaba más sorprendido de cómo eso incluso podría ser posible. No importa, dejemos de hablar de esto, dijo Flam Knight, podría sospechar los motivos del gran jefe porque ha estado actuando de manera extraña. No me jodas ahora. Estamos en el mismo barco ahora que ambos lo sabemos. Incluso podríamos captar algo si ambos nos mantenemos atentos. No es mejor tener a alguien con quien hablar, especialmente con nuestras vidas en juego. Flam Mage estaba tan apasionado que había comenzado a hablar en voz alta que rápidamente se templó para seguir persuadiendo a su compañero. Sus palabras parecieron convencer a Flam Knight, porque asintió con una expresión severa y comenzó a hablar sobre lo que lo llevó a creer el traicionero secreto que había compartido. ¿Recuerdas cuando vinimos por primera vez a este mundo? Si eres como yo, te habrías despertado en el mismo lugar que todos los demás. Sí, así fue para mí también. A diferencia de los monstruos que invocamos más tarde, nosotros, los demonios de alto rango, recordamos estar juntos desde el principio. Pero Demon Lord Andvos tuvo una experiencia diferente. Parece que algo pasó antes de que termináramos en este mundo. Algo que solo los 4 generales y los otros perros principales conocen. Es difícil de decir. El jefe dijo que fue elegido. En cualquier caso, lo que sea que sucedió fue suficiente para empujarlo a tomar una decisión a lo grande. Flam Knight solo había escuchado fragmentos de Flamín, pero conectar las piezas dejó en claro que algo había sucedido. Algo tan impactante que un hombre astuto que nunca revelaba lo que estaba pensando accidentalmente desahogó secretos a uno de sus subordinados. El cambio sutil en él porque siempre estaba observando de cerca de Flamín para asegurarse de que no lo molestara. Pero todo era especulación de su parte. No escuchó a Flamín decir una palabra sobre la traición del señor demonio. Más que nada, el evento por el que pasaron Flamín y el señor demonio fue algo tan poco realista que no quería aceptarlo. Vamos, deja de andarte por las ramas, devoradora de hombres. Fuera ya. No es inteligente permitirnos distraernos demasiado con la cháchara mientras lideramos un ejército literal de monstruos. Entonces, ¿qué les pasó? Flam Mage lo presionó para que continuara, su voz se elevó un poco con su impaciencia. Su comentario devolvió a Flam Knight a sus sentidos y asintió, su mente estaba decidida a continuar contando lo que sabía. Después de todo, no se estaba acercando más a la verdad pensando en eso por su cuenta. Entonces, decidió exponer todo lo que sabía y ver qué pensaba su amigo. Sí, tienes razón ahí. La verdad es que vos y el señor demonio conocieron a un ser antes de venir a este mundo. Y ese ser les dijo que... Flam Mage se tragó el nudo en la garganta después de enterarse de una parte de la verdad. Tenía un rango bastante alto dentro del ejército del señor demonio, y no solo no sabía nada de lo que había sucedido, sino que el señor demonio y los demás tenían, en otras palabras, esa era la prueba de que lo que les había sucedido antes de venir a este mundo tenía un significado significativo. La ansiedad por lo que les deparaba el futuro y la curiosidad por lo que les estaba sucediendo se enfureció dentro de Flam Mage mientras esperaba con impaciencia las siguientes palabras de Flam Knight, pero su situación cambió repentinamente antes de que se pudiera levantar el velo de la verdad. Espera, la unidad de vanguardia está de vuelta, dijo Flam Knight. Parece que algo sucedió. Maldita sea, justo cuando estábamos llegando a la parte buena. Oh, bueno, Flam Mage se volvió de su compañero para dirigir sus preguntas a la vanguardia que regresaba. Entonces, ¿obtuviste alguna información? ¿A qué tipo de enemigo nos enfrentamos? Sabemos que tienen una ciudad, pero ¿pudiste ubicarla? Las ramas crujieron cuando se separaron, revelando la estructura familiar de uno de los orcos que habían enviado a explorar. No importa cuán confiados estuvieran los demonios en su fuerza, su oponente seguía siendo un misterio. Nunca está de más ser cauteloso, envió varios monstruos para investigar qué tan fuerte era su enemigo. Flam Mage estaba a punto de suspirar por lo lento que era el monstruo de bajo nivel mientras se acercaba sin una pizca de cautela, pero lo que vio hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa. «¡Guau! ¿Qué demonios te pasa en el infierno?», gritó sorprendido. Definitivamente era un orco que había salido a trompicones de entre los árboles.
No eran los monstruos más rápidos o ágiles de ninguna manera, pero los demonios los habían enviado a explorar porque al menos podían comunicarse en un nivel básico y lo hicieron lo suficientemente bien en la batalla. Y, sin embargo, el orco que había regresado tenía una apariencia tan grotesca que era fácil darse cuenta de que algo estaba seriamente mal. ¿AUGH? ¿Qué? Dejó escapar un croar estrangulado que brotó de su garganta y no sonó como el ruido que haría un orco. Los orcos son monstruos semihumanos que parecen como si alguien hubiera colocado una cabeza de cerdo sobre el cuerpo de un hombre humano adulto grande. Pero había algo en su rostro que no debería estar allí. Un gran crecimiento carnoso provenía de las cuencas de sus ojos, y casi parecía un gusano cornudo o algo estaba creciendo dentro de él mientras tonos perturbadores y palpitantes de rojo, verde y amarillo se retorcían. No parecía una lesión causada por un ataque, tampoco parecía que hubiera contraído una enfermedad nueva y extraña, no, algo claramente lo había parasitado. Tan pronto como se dieron cuenta de esto, los dos demonios sacaron sus armas y pusieron a los monstruos con ellos en alerta máxima. ¿Dónde? Burreo. Ojos. ¿No pueden ver? No te acerques más. Prepárate para atacar. Gritó Flame Knight, y los monstruos a su alrededor cayeron en un alboroto confuso. Era imposible controlar a los monstruos sin inteligencia una vez que se confundían. Flame Mage repitió las órdenes para ayudar a controlar la situación, pero solo provocó el caos. Los dos demonios de llamas que lideraban a los monstruos estaban mejor preparados para recibir órdenes que para darlas. Tienen suficiente experiencia para pensar con calma y sofocar el pánico que crece dentro de sus tropas desorganizadas, lo que resultó en que apartaran la vista del orco obviamente infectado, que se tambaleó hacia el monstruo más cercano. Burrrr, burreu. Bluer. GHH. Ya. ¿Qué? Se escuchó un fuerte kersplos cuando la carne se rompió y un insecto que parecía una hormiga gigante mutada salió disparada del crecimiento maligno. El insecto se abalanzó sobre el monstruo, que había caído hacia atrás por el terror, se aferró a su cuello con sus mandíbulas distorsionadas. Las monedas de oro se derramaron por el suelo del bosque con un sonido metálico y el eco persistente del grito de muerte del monstruo. Los dos demonios finalmente se dieron cuenta cuando escucharon ese sonido demasiado familiar y vieron las monedas brillando bajo los rayos de sol que se filtraban a través de los árboles, y comenzaron a gritar órdenes apresuradas. Es el enemigo. El enemigo está atacando. Prepárate para luchar. Más de los mismos insectos trastornados se abalanzaron desde los cielos. El resto de la unidad de vanguardia salió pesadamente de las oscuras profundidades boscosas con pasos lentos y arduos. Flame Knight cortó a los insectos que se abalanzaban sobre su garganta mientras observaba a los monstruos de bajo nivel bajo su mando caen al mismo ataque por el rabillo del ojo. Maldita sea, gritó, enfurecido. Estamos en el peor lugar para esto. Estamos pagando por no incendiar el lugar hasta el infierno. Gritar por eso no hizo nada para ayudarlo a compensar la diferencia de fuerza. No estaban liderando un ejército de monstruos insignificantes de ninguna manera. Si solo mirabas su fuerza como individuos, en realidad eran fuertes. Pero el lugar y el momento no estaban a su favor, no, estaban fuertemente a favor de su oponente. Estaban en un campo de batalla con poca visibilidad, en una situación en la que sus tropas estaban desordenadas. Luego estaba el inconveniente adicional de que el miasma debilitaba un buen número de monstruos. Y luego estaba el hecho de que su propio jefe les había prohibido usar fuego, su ataque definitivo. Todo acerca de la situación jugaba contra ellos. La ya difícil situación estaba a punto de empeorar mucho más. OH. ¿Cómo te atreves que quemar el bosque? ¿Cómo pudiste intentar la destrucción de las tierras malditas de todo amor? Como humanos, no podemos permitir que tal traición pase. ¿Qué demonios? ¿Quién va allí? Tres figuras sombrías salieron de las profundidades del bosque ante la pregunta de Flame Knight. Estos monstruos, con piel humana atada a sus cuerpos nudosos, comenzaron a balbucear animadamente tonterías incomprensibles mientras blandían cuchillas que se habían oxidado y desafilado por toda la sangre que habían absorbido. ¿Quién va allí? Ahora esa es una línea antigua. ¡Qué huemen de tú! Oh, es bastante huemano, ¿no? Y mira eso, Ichiro. Mira el estado de su piel. Porque,
¿No nos acercará un paso más a ser todo más humanos si estudiamos nuevos tipos de piel? OH. Oh. Giro. ¡Qué idea brillante! Debemos agradecer a Su Majestad por preparar una maravilla etapa para que nosotros obtengamos una nueva piel. Todos saluden al rey. La última unidad médica de Minogra, los Brain Eaters, se había unido a la refriega. ¿Tenían la intención de tomarse esta batalla en serio desde el principio? ¿O simplemente consideraron innecesario jugar? Después de quitarse su máscara de peste y túnicas características, destrozaron a los monstruos más cercanos con sus cuerpos grotescos a la vista. ¿De qué diablos salieron estas cosas? Tienen piel humana. ¿Están locos? ¿Incluso para nuestros estándares? Cuida tu espalda, amigo. Estaban Flam Knight y Flam Mage tan perturbados por su extraña apariencia y su comportamiento trastornado porque eran de diferentes juegos. A pesar de que ambos lados deberían estar cortados por la misma tela malvada. Porque, es totalmente ridículo que los demonios se aterricen por un pequeño desolado. Negar los pasatiempos de otro Wemen es indignante. Somos comedores de cerebro. Le conduciremos a su tumba según las órdenes de Su Majestad. Ambos bandos recibieron los mismos beneficios del terreno maldito porque estaban alineados con el mal. Flam Knight y Flam Mage eran superiores en lo que respecta al combate normal. Sin embargo, la balanza de la batalla se mantuvo equilibrada. XA. MMPH. Uno de los brazos del devorador de cerebros fue amputado, ágilmente lo arrebató en el aire, sangre púrpura salpicó por todas partes, y saltó hacia atrás para poner algo de distancia entre él y Flam Knight, luego le entregó el brazo amputado a su compañero. Dios mío, esto se ve mal. ¿Puedes manejarlo por mí, Sauro? Ahora esa es una lesión de la que puedes estar orgulloso. Mostrémosela a las señoritas más tarde. ¡Qué maravillosa idea, Sauro! Al momento siguiente, otro devorador de cerebros, sacó un instrumento distorsionado y algo así como un hilo, y en un abrir y cerrar de ojos, suturó el brazo amputado. ¡Mierda! Magia curativa. ¿También tienen habilidades? ¡Qué dolor! No son invencibles, pero será una carga para nuestras fuerzas. Healing Magic era donde entraba el verdadero valor de los Brain Eaters. La habilidad se diseñó originalmente para curar tropas a escala militar, por lo que este nivel de tratamiento se podía hacer en un instante. No era una cirugía normal utilizado. Flam Knight y Flam Mage apretaron los dientes, dándose cuenta de que la situación era aún peor de lo que pensaban al principio. ¿Qué quieres hacer, amigo? Las cosas solo empeorarán a este ritmo. Retirémonos por ahora. Es demasiado para nosotros. Vamos a decirle al jefe. Entonces los reduciremos con los monstruos. Hay un suministro interminable de ellos. Maldición, nos espera un gran jefe. Es mejor que nos arranquen la piel aquí. ¿Se parecían a su maestro? Los dos demonios acordaron instantáneamente ese plan astuto y despiadado y ordenaron a los monstruos que protegieran sus espaldas mientras se retiraban. Solo tenemos una cosa que decir en respuesta a eso, no te dejaremos ir. Decirá. Flam Knight intercambió golpes con el Brainite que se había abalanzado sobre él y se dio la vuelta para salir de allí tan pronto como vio una abertura. Los demonios que servían a Flamin eran incluso mejores para huir que para pelear. Como nada más que medics, los Brain Eaters no pudieron evitar que huyeran, habían permitido que el enemigo se retirara. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Nos escapamos de alguna manera. Esas fueron algunas abominaciones flamígeras y espeluznantes. Puedes decir eso de nuevo. Lo habitual no funcionará con ellos. No va a ser bonito, pero será mejor que aconsejemos al jefe que reconstruya su fuerza de ataque. Los dos demonios discutieron su próximo plan de acción mientras corrían a través de los árboles distorsionados. El terreno accidentado dominaba las tierras malditas, pero cualquier persona experta en el arte de escapar podía navegar a través de ellos a una velocidad decente. Mientras los monstruos siguieran sirviendo como cebo, deberían poder huir sin problemas, incluso con la amenaza desconocida pisándoles la cola. Por encima de todo, Flam Knight y Flam Mage eran considerados élites dentro del ejército del señor demonio.
Se destacaban por encima del resto, e incluso recordaban haber cruzado espadas con el grupo del héroe más de unas pocas veces. Quienquiera que sea, su enemigo pueda ser claro, habían sufrido un duro golpe al ser golpeados por un ataque sorpresa en un terreno desconocido, pero estaban listos para la próxima vez. Y fue por su arrogancia que fueron cegados ante la verdadera amenaza. Oh, Dios mío, ¿qué tenemos aquí? La voz de una doncella pura y casta, encerrada resonó a través de las tierras malditas que encarnaban todo lo que era un depredador natural. ¿Quién vaya? Ambos demonios prepararon sus armas. Lo que apareció ante las engreídas élites sin que ellos siquiera se dieran cuenta era una amenaza que superaba con creces las abominaciones humanoides de las que huían. Encendió más alarmas dentro de ellos que cualquier otra cosa. Supongo que son miembros estimados del glorioso ejército del señor demonio, ¿sí? Los llamados seres oscuros que se oponen a la luz y amenazan la paz mundial. Muéstrate. Flammage lanzó un hechizo de fuego sin bloquear a su objetivo. Eso estaba completamente en contra de las órdenes, pero ya no estaban en condiciones de seguirlas tranquilamente. Afortunadamente, el miasma y la humedad que impregnaban las tierras malditas no permitieron que los árboles estallaran en llamas, pero los dos demonios ni siquiera tuvieron tiempo de preocuparse. TCH, TCH, TCH. Chicos traviesos. No es así como deberíamos hacer esto. El sonido de algo masivo moviéndose se hacía más fuerte, algo se acercaba. Sus instintos de supervivencia les gritaban que salieran de allí, pero su orgullo demoníaco los hizo reacios a huir por segunda vez. Además, no sabían de qué dirección venía su enemigo. Los árboles malditos densos y demasiado grandes se habían distorsionado su sentido de orientación. Deben comportarse con el brillo absoluto y aterrador que corresponde a los nacidos de la oscuridad. Se les acabó el tiempo, estaba allí. Un insecto gigante había emergido de entre los árboles, descendió entre los dos demonios con un ruido sordo que les hizo sentir su masa. Este insecto, que tenía el aspecto de más espantoso que cualquier otro monstruo que hubieran visto jamás, despertó una dimensión de horror en ellos. Sus dos juegos de alas brillaban con un arco iris de colores mientras aleteaban en tándem, casi en desacuerdo con sus antebrazos afilados como hoz. Era por su voz suave que reconfortaba los oídos como una obra maestra cantada por una cantante. Todo al respecto equivalía a una presión aplastante y un miedo abrumador en sus ojos. Los dos demonios de Flamín se habían adentrado profundamente en el dominio de la reina de los insectos sin darse cuenta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.